Dentro de los cuadros orgánicos, algo que vamos a ver es la epilepsia. Gracias. Epilepsia. ¿Tiene que ver con los otros cuadros, con la oligofrenia o la demencia? En lo único que va a tener que ver va a ser en que algo del sistema nervioso central, de lo cerebral, está comprometido. Nada más que eso. ¿En qué sentido nada más que eso? Acá hablábamos de déficit, de pérdida, ¿no? En la epilepsia vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué quiere decir epilepsia? ¿Alguien tiene idea? ¿A qué suena? ¿Epilepsia? Sí. Trastorno neurológico. Algo en el orden de lo neurológico, algo en el orden de las neuronas debe tener que ver. Una descarga brusca y excesiva y desordenada de la neurona cerebral. Muy bien. Exactamente, ¿no? Sí. Del griego, literalmente, más o menos, epilepsia, querría decir tomado por sorpresa o interceptado, algo como que irrumpe. Ustedes saben que en Grecia fue uno de los primeros lugares donde apareció la democracia, o algo parecido a eso, ¿no? Bueno, la democracia se caracterizaba por senadores que tenían un gran poder, hoy también existe el Senado, ¿no? Esos senadores vivían unas sesiones en el Senado griego terribles, unas sesiones que si bien se votaba, ¿no? Y se hacía lo que hacía la mayoría, se vivía una escena de estrés muy grande y sesionaban por muchas noches seguidas. Se la jugaban, digamos, ¿no? En una situación compleja donde se jugaba poder, se jugaba riqueza, se jugaba tierra. ¿Qué pasaba cada tanto con un senador? Caía y tenía una crisis epiléptica. Pensaba que estaba endemoniado. Exactamente, ¿no? Había varias versiones de lo que le pasaba, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se describió el cuadro por primera vez. Tanto es así que hoy se lo conoce también como cuadro comicial. Comicial, de los comicios. Algo que se asociaba en la Grecia antigua a los comicios. Claro, no era que pasaba nada más que en los comicios. No era que pasaba ahí, pero era algo donde todo el pueblo, toda la polis, todo el mundo tenía la mirada puesta, porque era algo muy importante, ¿no? Eran personas famosas, digamos, las que le pasaba esto. Vamos a ver y vamos a describir que algunas circunstancias de las que tenía que ver la sesión del Senado griego, bueno, por ahí era factible que sucediese si alguien padecía epilepsia. ¿Qué es lo que le sucede al epiléptico? ¿Qué le pasa? ¿Tienen idea? Una convulsión. ¿Cómo? Sobre electricidad de la neurona. Un cortocircuito. Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Todos están de acuerdo con eso? El único síntoma que hay de un epiléptico no es solo una convulsión. Puede tener un montón de otras... ¿Cómo era tu nombre? Selva, dice, ¿no? No es el único síntoma, la convulsión. Por ejemplo... Y ausencias, rocking... eso que hacen los autistas, ¿viste? Que se agarran así, que hacen así. Movimientos automatizados, ¿no? Que se golpean, se desnudan, ¿sí? Un montón de cosas. Bueno. No. Todas las epilepsias están dentro de los cuadros orgánicos, ¿no? Sí es verdad que hay muchas causas por las cuales sucede la epilepsia. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué una persona es epiléptica? Sí, un desequilibrio en la neurona, pero ¿qué lo produce? Digamos, está probado que las neuronas transmiten electricidad unas con otras, ¿no? Hay una sinapsis que es una descarga eléctrica. La mielina es una vaina que... Podría ser, eso tiene más que ver con la esclerosis múltiple, ¿no? Congénita que el chico y le dejó convulsiones, variadísimos, traumas, algo hormonal, bueno, no sé si hormonal, ¿no? Algo genético, lo genético está siempre, ¿no? Algo que viene de lo genético, algo que tiene que ver
con cómo se conformó el cerebro cuando estaba en la panza de la mamá, ¿no? Sí. Estamos hablando de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Después vamos a ver todos los síntomas que tiene, pero para tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? Sí. ¿Es lo mismo convulsiones y epilepsia? ¿Es sinónimo? No. Vos podés tener una convulsión en tu vida y no sos epiléptico, o podés tener varias consecutivas y... Es un síntoma de la epilepsia, digamos. Ajá, ajá. Digamos, algo en el orden de lo recurrencial sería, ¿no? Digamos, algo que tiene que ver con lo recurrente, que suceda muy habitualmente o más que una vez. Hay otras situaciones por las cuales no tendría nada que ver un cuadro orgánico, ¿no? Estructural, y que produzca convulsiones, por ejemplo. Por ejemplo, la fiebre, ¿no? La fiebre... Una confusión. Un edema subdural. Sí. ¿Qué pasó por acá? Fundamentalmente la fiebre es conocida, ¿no? Hay muchos chicos, ¿no? Que es bastante común que después de una temperatura, ¿no? A los 38, 39 empiezan a convulsivar, ¿no? En realidad, medio que no tratan de asociarlo a la epilepsia. Hay veces que esas convulsiones pueden dañar y devenir una epilepsia. ¿No? Puede llegar a eso. En organismos jóvenes la inanición también puede causar. La parasitosis, ¿no? Los parásitos. Las condiciones del embarazo y del parto, ¿no? En nuestros países que carecemos en muchos lados, ¿no? De tener una cobertura del periodo de gestación y de las condiciones del parto, bueno, es una de las posibilidades esta, ¿no? No es lo mismo nacer en cualquier lado que nacer en una clínica con todas, ¿no? Las alternancias. Yo estaba escuchando la otra vez que Argentina y Buenos Aires tiene un número de cesáreas increíbles, que es muy alto el número de cesáreas que tiene. Bueno, además de que es un negocio, dicen en algunos lados, ¿no? También, bueno, es preventiva de un montón de cosas cuando hace falta, ¿no? Digamos, antes se usaban mucho más los forceps, por ejemplo, ¿no? Que no es que no se usen hoy. El tema es que también hay que hacer unas maniobras muy complejas y hay que ser un artesano para aplicarlo. Bueno, precisamente, ¿no? Una pinza si te sacan de la cabeza. Exactamente, ¿no? Una especie de cucharas que se agarran, te toman la cabeza del bebé. Bueno, sí, ¿podría lesionar algo en el orden de lo cerebral? Bueno, sí, exactamente, ¿no? Sí, o la médula, o algo en el orden de la corteza, que es un poco, muchas de las epilepsias están asociadas a eso. Hay muchas epilepsias que están asociadas a lo que es una lesión cerebral puntual, ¿no? Ustedes vieron que, bueno, en el cerebro siempre me sale raro, ¿no? Así, una pequeña lesión en alguna parte, depende la parte del cerebro donde se va a definir la epilepsia, puede producir una especie de gran cortocircuito, de tormenta eléctrica. Las neuronas transmiten electricidad en forma ordenada. Hacemos sinapsis, pensamos, ¿no? Nos movemos, en forma ordenada. La epilepsia es una especie de explosión eléctrica donde se enciende toda la corteza. ¿Hay tipos de epilepsia? Bueno, sí. La epilepsia generalizada, que como que inunda, ¿no? Todo parte del cerebro, las epilepsias focales, que tienen que ver con alguna parte específica, algunas un poco más grandes, un poco más chicas. Antiguamente, claro, ahora a las parciales se les dice focales. ¿Vieron eso que íbamos diciendo que tiende a irse acomodando el lenguaje? En otros momentos se hablaba de gran mal epiléptico. El gran mal y el petit mal, que era una descripción francesa, petit es chiquito. Petit mal y gran mal, que bueno, hacían más o menos toda alusión a los mismos síntomas, ¿no? Sí, la epilepsia generalizada, esta que enciende la totalidad de la corteza cerebral, tiene por característica más común, si bien no es la única, las convulsiones. ¿Qué tipo de convulsiones? Hay varias formas de convulsionar, no hay una forma. Las convulsiones pueden ser tónico o tónicas. ¿Qué quiere decir algo tónico? Muscular, Algo rígido.
Exactamente. No, no es rítmico. Es tensión, claro, es algo que rigidiza. Cuando uno hace con el músculo, ven ahí los músculos se traban, eso es tonificar. Se tonifica en la convulsión en forma no voluntaria, descontroladamente, se empiezan a rigidizar, a tonificar los músculos. ¿Cuándo son rítmicas? Que tienen esa especie, ¿no?, de ritmo eléctrico, como si tuviera una descarga eléctrica, ¿no?, de afuera. Cuando son clónicas. Clónicas. Otro tipo de... Muchas veces, en la epilepsia generalizada, en la crisis epiléptica, se genera, que es lo más conocido, las convulsiones tónico-clónicas en forma simultánea. Se rigidizan todos los músculos, se traban los músculos y empieza una especie de temblequeo rítmico que puede durar minutos. Claro, ¿no? Son 3 tónicas, clónicas. Hasta ahora describimos las tónicas y las clónicas. Y después la combinación de ambos. La combinación de ambas, tónico-clónicas a la vez. También están las mioclónicas o miotónicas, que es, mio es la mitad o parcial o parte. Por ejemplo, que se convulsive solo un brazo o un brazo y una pierna, como la mitad del cuerpo. Eso depende del test de lesión. Depende de dónde, claro, sí, en parte sí, depende de qué esté afectando, ¿no?, el área. Las miotónicas o mioclónicas, las atónicas. También hay un tipo de convulsión atónica, que lo que hace sería lo contrario, ¿no? Relaja, digamos, ¿no? Flacidiza, exactamente. Sí. Alta descripción. Sí, bien. Atónicas, sí. Atónicas es pierde la tonicidad muscular. Tácata, se afloja el músculo. En lugar de tensarse o temblar, se afloja completamente. Y no lo puede mover. Bueno, eso es un tema, ¿no? Generalmente la epilepsia generalizada en lo que era el gran mal epiléptico está asociada a la pérdida de conocimiento. Una pérdida de conocimiento bastante abrupta. ¿En qué sentido? Es una pérdida de conocimiento con caída. Se pierde conocimiento y se cae, generalmente hacia adelante, sin reflejos. ¿En qué sentido? Yo vengo así, vengo hablando, dando la clase, hablando las cosas que vengo diciendo. Me tropecé, puse la mano, ¿no? El ataque epiléptico no llega a poner. La crisis epiléptica de repente cae hacia adelante y no solo tiene la convulsión, sino que además se rompe la cabeza. Se apaga y se lastima del golpe que se pega. Muchas veces pasa eso. Es la convulsión en sí, cuando está sucediendo, no hay manera de detenerla. No hay nada en el orden de lo preventivo una vez que se desencadenó. No puede pararse desde afuera. Es algo que tiene que ver con el biorritmo cerebral, que está descargando y hasta que no termina, internamente no hay nada para hacer desde afuera. Más que lo que dice la Cruz Roja, ponerlo o tratar de ponerlo en la posición cúbito dorsal, así, ¿no? Lo habrán visto en... Porque cuanto más sea el periodo de convulsión, más secuelas va a tener. Bueno, seguro, ahora vamos a hablar de eso, todo lo que sigue, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando está convulsivando a alguien? Nada. ¿Podemos detenerla? ¿Podemos hacer algo? No, no podemos hacer nada. Bueno, si está en un lugar de peligro, si está por caer al agua, si está por rodar en un pedrero, ponerle un colchoncito, ponerle en la camperita, algo de eso. Pero más que eso no. Se trata de poner en posición cúbito dorsal y dejar que suceda. Había cierta idea de que podía tragarse, ¿no? Lastimarse la lengua, decían. Bueno, lo aconsejable es no meter nada en la boca. La lengua no se puede tragar. La espuma que se larga no es otra cosa que la saliva. La saliva en estado de... las espumas. No es otra cosa que eso, no hay rabia, no es nada peligroso, no se trata de meter nada en la mano. Es posible si uno le mete el dedo en la boca, lo muerda. Y fuerte, meter un dedo, ¿cómo?
Sí, pero es recomendable no tocarle la boca mucho, ¿no? Más que de esto, ¿no? Que no se ahogue si está muy mojado, por eso de costado para que babee y nada más. Bueno, antes era como la idea de ponerle un cinturón a algo con la idea de sujetar la lengua, algo de eso. Para que no se muerda la lengua. Bueno, no se aconseja, no lo digo yo, lo dice él. Claro, o sea, Pierde la tonicidad. es preferible que se muerda la lengua y no que se trague o que se atore con la mente. O no lastimarlo con algo que uno le mete en una situación, recuerden la definición, ¿no? Por sorpresa, de imprevisto, no es que estamos todos con, ¿no? Con la curso de primeros auxilios. Nos pasó cuando menos nos imaginábamos. Sí. Una consulta. Sí. No me queda claro la clónica. Sí. ¿Es sin tensionar los músculos? ¿Sería? Las clónicas es rítmico, taca, 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 sí. Algo que como un temblequeo que no se puede parar, ¿no? Que no es voluntario, que no se puede parar. Ahora, si se tensiona, es esto. Tónico y clónica. Y las mioclónicas o miotónicas implica no todo el cuerpo, sino alguna parte, podría ser, ¿no? Por lo general la mitad del cuerpo o las extremidades. Mioclónica. ¿Qué es la mitad? La generalizada se entra inconsciente, la otra no. Bueno, hay de todo, pero por lo general la epilepsia generalizada está asociada a la pérdida de conocimiento. Pérdida de conocimiento y caída. Caída, se cayó, pum, para adelante. Sí. O sea, tónica, clónica, tónico-clónicas, miotónicas y Atónicas. ¿Todas pueden ser generalizadas o...? Sí, hay de todo. Todas las mezclas son todas convenables. ¿Qué pasa? Generalmente la epilepsia, en la actualidad, de mitad, de medio. En la actualidad, la epilepsia es bastante fácil, digamos, ¿no? En comparación con otras épocas, de reconocerla y de tratarla. Con lo cual, no es tan común encontrar epilepsias avanzadas que nunca han tenido tratamiento a lo largo de los años. Como decía Esteban, ¿no? En tanto las convulsiones se suceden, en tanto las crisis epilépticas se van sucediendo, empieza a deteriorarse el aparato psíquico, digamos, ¿no? Es una paliza que le pega. Como la clínica de la epilepsia apunta a evitar que suceda esto, ¿no? Bueno, tienen un pronóstico muy favorable, ¿no? Pero en antaño, imagínense que hay personas epilépticas que pueden convulsivar varias veces al día. Varias veces le puede suceder esto, ¿no? Si no tienen tratamiento. Si bien generalmente farmacológico, psicofármacos, lo que se utiliza, hay algunos grados de epilepsia muy, muy complejas, que son operables, ¿no? Que se extirpan, generalmente las que están asociadas a alguna lesión, ¿no? El foco epiléptico es retirado, que sería como el lugar donde hacen cortocircuito los cables, ¿no? Y bueno, no es lo común, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, imagínate que hay personas que se convulsivan muchas veces al día, ¿no? O muy recurrentemente. El hecho que deje de convulsivar, bueno, es algo muy importante. ¿Tendrá alguna otra? Puede ser, imagínense que están tocando la central, estamos tocando, ¿no? Pero bueno, es parte de la clínica, ¿no? Es esperable para determinados casos, no para todos, no es lo general. Este dibujito de esta onda, esta ola, se ve en lo que es el EEG, electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio bastante rutinario, digamos, que mide precisamente las ondas cerebrales. Cuando hay una persona con epilepsia, eventualmente hay una onda, una espiga, una onda, un destello. ¿Siempre o durante la convulsión? Bueno, esto es importante, ¿no? Porque si no habría que esperar a tener una convulsión. Y eventualmente, si bien no es la última tecnología, hay tecnologías mucho más avanzadas hoy, el electroencefalograma marca muchas veces sin que haya una convulsión. Marca algún destello porque algo en el biorritmo cerebral
está andando mal, ¿no? Entonces, como preventivo, cuando hay alguna situación extraña, es algo que se manda mucho. Si bien también hay diagnósticos por imagen, el SPEC, el PEC, otros tipos de tecnología que marca ya el funcionamiento del cerebro, que es más para tratar de ubicar el lugar, ¿no? El foco, si es una epilepsia focal o qué está pasando, ¿no? También está la epilepsia idiopática, que idiopática sería de origen desconocido, digamos, ¿no? Que se estima que está asociado a lo genético, por lo general, o algo que no lo encontraron todavía, ¿no? Porque puede ser una pequeñísima lesión que esté afectando el sistema y por ahí no es tan fácil de encontrar, ¿no? Bueno, las causas son muchísimas. Los momentos en la vida en que se pueden dar, si bien la infancia es mayor, hay mayor prevalencia, es en cualquier momento. No necesariamente es alguien que tuvo una lesión en la infancia o que tuvo desde el nacimiento, inmediatamente va a desarrollar los síntomas. ¿Puede ser a lo largo de...? En el espacio de la infancia y la adolescencia. Sí, sí, sí. O una represión al campo, no sé, un chico que le pasa al hijo de un amigo. Ah, bueno, no, digamos. Por ahí hay fenómenos que son... secundario y de golpe estuvo... Bueno, no, eso sería otra cosa, digamos. Cuando estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de algo en el orden del orgánico, ¿no? Que haya fenómenos psicosomáticos, digamos, ¿no? Que están asociados a lo que vimos en las primeras clases, digamos, ¿no? A cómo nuestro aparato psíquico trata de expresarse a través de los síntomas, digamos, ¿no? Más allá de la palabra, bueno, eso puede suceder algo parecido, ¿no? Pero que no es epilepsia. No se trata con psicofármacos, digamos, porque viene algo en el orden de lo emocional por ahí, ¿no? Está bueno esto que decís, ¿no? Generalmente la epilepsia está asociada a algo en el orden bien orgánico, más o menos encontrable, pero neurológico en todas sus formas. ¿Queda claro más o menos? ¿Se entiende lo que estamos hablando? No es complejo. Bien. ¿Qué situaciones favorecerían en alguien que tiene diagnosticada epilepsia que se desarrolle una crisis? ¿Cuáles serían las situaciones favorables para que se dé una crisis? Habíamos hablado primero que nada ¿se acuerdan de los senadores, no? De Grecia. Falta de sueño. Sí. Estrés. El estrés, una principal. El alcohol. ¿Solo el alcohol? Toda droga, toda sustancia psicoactiva que afecte el funcionamiento o el biorritmo cerebral. Todas las drogas, absolutamente todas. Pero no pasivo, no en cantidad. Sí, bueno, habrá que ver también cada persona, ¿no? Habrá que ver cada persona. Se recomienda que no tome el epiléptico, como que también, por ejemplo, no tome café. No tome, ¿por qué? Claro, bueno, depende del tipo de epilepsia. Bueno, en general. Todos los días, obviamente no café. ¿Por qué el café no, además? Porque es como entorpeciente todo el sistema. La cafeína nos patea el sueño, ¿no? Digamos, vos tomate un cafecito que se te va el sueño, ¿no? Y el epiléptico, entre otras cosas, en realidad todos, ¿no? Pero el epiléptico más aún, debería dormir más que cualquiera, porque el estado del sueño, el dormir, estabiliza esas ondas, ayuda. A mí me pasa, profe, que cuando yo me desmayé, tengo todas esas cosas, después de que me desmayé, tengo que dormir 24 horas. Es una paliza, exactamente. Bueno, un poco lo que le pasa a un epiléptico es esto, ¿no? Después que tiene una convulsión, después que tiene un ataque, después que tiene una crisis, se recupera como si fuera de una... Es una paliza, querido. Es una paliza. Con lo cual, bueno, la privación del sueño, poco sueño, ¿no? Es algo que no conviene. Debemos evitar que duerma poco. El sueño lo va a ayudar, lo va a estabilizar. Si no duerme, no ayuda. Bueno, hay un tipo de También
Ahora vamos a hablar de la medicación exclusivamente. Sí. Sueño, alcohol o drogas. Espera que terminamos en un... Estimulación óptica me refería. Extenuación física. Paliza física va a depender de cada uno, ¿no? Del entrenamiento que tenga, ¿no? Pero extenuarlo físicamente, agotarlo, darle, ¿no? No ayuda, no suma. ¿Se sigue más o menos la idea? Ahora vamos a ver, después lo bajamos. Ahora vamos a ver el combo de las cosas que tenemos que evitar. Que le agarre. Ahora vamos a ver, después vemos cómo hacemos, ¿no? No se olviden, estas clases son para guías. Acá estamos del lado del guía. Digamos, yo les trato de transmitir lo que le conviene al guía. Y que vos decís que tenés un cliente epiléptico, no lo vas a llevar a... Vamos a ver las cosas que vamos a hacer o no. Y ahora vamos a contar las experiencias de esto, ¿no? Digamos, es complejo, es muy complejo. Pero bueno, es algo aprender a transmitir o a decidir lo mejor que se pueda. Por aparte no te das, podés no darte cuenta que es claro, Importante, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que es epilepsia? ¿Puede suceder que no? ¿Puede suceder que no nos enteremos nunca? Y bueno, eso es lo que pasó, es saber cómo tenés que actuar si le pasa, pero si es la primera vez que le pasa, Sí, eso. no. Bueno, capaz que no te lo pone en la ficha médica porque si sabe que se lo pone quizás no vamos a poder ir. Señora mamá Bien, es difícil, ¿no? Que se joda por volumen. Claro, No se va a morir. está bien lo que dice, ¿no? Mirá, dice. ¿Para qué vino, no? Sí. El tema es que a vos te van a venir a buscar si sos el guía. Esa guía que van a tener. Y más allá de la responsabilidad legal que tenga después, que eso lo van a ver con el derecho del guía, creo que tiene una materia más adelante o algo así, ¿no? Es la responsabilidad del momento que tiene el guía ahí, ¿no? Porque acá estamos hablando de personas, ¿no? De gente que fue a la montaña con nosotros, codo a codo, y estuvo una semana viviendo, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa situación? Cuando tenemos un grupo a cargo y de repente a alguien le puede pasar algo de esto, ¿no? ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo tratamos de que no suceda? Sería lo mejor que nos puede pasar. Es muy fácil estar del otro lado. Acá tienen que estar ustedes del lado del guía, que es lo que le va a pasar. 50 en una montaña lejana, sin señal de nada, sin que nadie los venga a rescatar, sin que nadie los venga a ayudar, ¿no? Bueno, lo mejor que sería que no pase. Concuerdo con Teresita, ¿no? Para eso, y bueno, para eso vamos a tener que decidir por ahí cuestiones previas antes. Por lo menos tengo que conocer más o menos de qué se trata, para poder decidir bien. Bien. La epilepsia, ¿cómo se trata? Como dijimos, en la mayor cantidad de... Lo más común, los psicofármacos. ¿Saben cuáles son? Entre las primeras, aunque no crean, ¿eh? Las benzodiazepinas. ¿Cuál es la benzodiazepina más conocida de todas? Más conocida todavía ahora. El Rivotril, por ejemplo, ¿no? Aunque no pareciera, el Rivotril se utiliza como una benzodiazepina que está asociada al tratamiento de la epilepsia. Por lo menos la buscaron por ahí. Si bien ese uso debe ser el menos de todos, porque es un ansiolítico también, ¿no? Digamos, entre las funciones psicoactivas que tiene es la de ansiolítico, es de serenar y bajar la vuelta. Su uso indiscriminado es para esto hoy, ¿no? Pero es una benzodiazepina que está asociada al tratamiento de la epilepsia, o por lo menos entre el prospecto lo dice. Exactamente. Funciona como ansiolítico, funciona como baja la vuelta. Bien. Clonazepam se llama el Rivotril. Clonazepam se llama.
Las benzodiazepinas es la familia de las drogas, de estas drogas. Las benzodiazepinas, que están todas esas, el Valium, el viejo Valium, el Trapax, todas esas. O sea que la idea es acumular. No, no es ninguna, la idea no es nada. Y es más, el ribotril, casi que, si ustedes van a encontrar en una ficha médica alguien que toma ribotril, hoy no es lo primero que se les debería ocurrir que está tratándose para la epilepsia, ¿no? El ribotril hoy se utiliza fundamentalmente como ansiolítico, ¿no? Ahora, estamos hablando de ¿qué? De psicofármacos, por primera vez en la cursada. Algo que tiene que ver con ¿qué? Con tratamientos que incluyen nada más que la epilepsia, los psicofármacos. No, un montón de otras cosas que vamos a ver en las próximas clases si nos da el tiempo. Fundamentalmente, las drogas que se utilizan son anticonvulsivantes o anticonvulsivos o antirrecurrenciales. En la última hoja por ahí del apunte ese van a encontrar algo que se llama vademecum. El vademecum es un vademecum de medicamentos de esta, ¿no? Para estas situaciones. ¿Cuál sería? ¿La encontraron? El de psicofármaco. Exactamente, ¿no? Van a encontrar ahí algo que está asociado a las convulsiones, ¿no? Anticonvulsivos. ¿El apéndice psicofármaco? Todo lo encontraron, Teresita, por ahí anda. Anticonvulsivantes, antirrecurrenciales. Exactamente, donde hay una serie ahí de marcas comerciales y de drogas que son las más comunes, siempre se está actualizando, ¿no? Esta hojita del... Esa hojita es parte, de ahora en más, no solo del apunte, sino de su equipo técnico. Ustedes saben lo que es el equipo técnico, ¿no? ¿Llevan el equipo técnico a la montaña? Bueno, la idea era que haya dos en el apunte, pero no la hicieron así, para arrancarla directamente, que ya la tengan. Así que hagan una copia, en todo caso, que la van a necesitar, de esa misma. Sí. La van a necesitar para las salidas, por ejemplo, ¿no? Como recomendable, y para el parcial del final del 14 de julio. También, ¿por qué? Porque bueno, van a guiar, así que es probable que algo de esto les suceda. Sí. Dale. Queda claro eso, ¿no? Hay que tener esa hojita, entre otras cosas. Sí. Te tenemos que escuchar todo, ¿eh? Si no, Selva. ¿Estos medicamentos no son preventivos? Son preventivos, bueno. ¿Y entonces también la guiada para qué sirve tener los preventivos? Primero y principal. Quizás vos no sabés la dosis o otras cosas. Siempre tenemos que conocer lo que nuestros clientes están consumiendo o tratamos, ¿no? Siempre conviene, ¿no? Porque ante cualquier eventualidad siempre hay ciertas incompatibilidades, ¿no? No es lo mismo que una persona esté tomando algo que no lo esté tomando si se intoxicó, por ejemplo. Siempre debemos conocer, la ficha médica es una herramienta esencial para el guía que se le da poca bola porque no son demasiado profesionales, ¿no? Y es verdad otra cosa, que generalmente se es bastante reticente en la información que se da en la ficha médica. Con lo cual, es importante hacer una buena ficha médica. Una ficha médica que nos dé la información que necesitamos. Si es un formalismo, se están perdiendo un montón de cosas. ¿Vieron? Se están perdiendo una herramienta fundamental. Si van a ver, no, está todo bien, ¿no? Digamos, hacer una ficha médica inteligente nos puede ayudar mucho. Mucho más de lo que creen, porque a veces no tenemos más que eso, ¿no? Puede suceder que omitan información, puede suceder que no se ve. Puede todo, ¿no? Puede pasar. Pero bueno, vamos a tratar de achicar el margen en todo lo que podamos nosotros, ¿no? El tratamiento de la epilepsia fundamentalmente está, como dijimos, vinculado a lo psicofarmacológico, ¿no?
un tratamiento que de toma diaria o de tantas dosis. Que tenga la medicación la persona que es epiléptica, o de tantas otras, ¿no?, cuestiones, es importantísimo. ¿Por qué? Porque no vamos a un lugar donde la farmacia la tenemos a la vuelta. ¿Va a tener la cantidad de medicación para el viaje completo? ¿No? Por ejemplo, porque si no lo tiene, estamos en un problema. Parece sencillo, pero eso nos ahorra un montón de problemas. Todas estas, digamos, contraindicaciones, ¿no?, son situaciones que nos pasan. Ustedes vienen de Gigantes ahora, ¿no? Sí. Bueno. Es posible que haya estrés, ¿no?, falta de sueño. Bueno, en un viaje recreativo, alcohol, puede ser que haya, ¿no?, la petaca, ¿no?, o que de vuelta por ahí. En los viajes de la escuela no, pero por eso, ¿no?, me parece bien, claro. Pero es posible, la gente, ustedes lo van a ver, digamos, difícilmente se van a poner de acuerdo para pagar la entrada al Parque Nacional, pero para hacer la vaquita, para comprar el alcohol para el fogón, eso enseguida, ¿no? Bueno, si hay alguien que toma cierto tipo de medicación, no le conviene tomar alcohol. No le conviene no dormir, quedarse hasta las 3 de la mañana en el fogón y a las 7 de la mañana levantarse para el cerro, por ejemplo. No estamos ayudándolo ahí. Y además, ¿estará físicamente preparado, ¿no? ¿O va a ser una paliza extenuante esa excursión? Es un tipo deportista, ¿no? Había una muy buena propaganda hace unos años de la Fundación para la Epilepsia. Imagínense que con estas cosas que estamos describiendo, que decía, ¿cómo era tu nombre? ¿Me olvidé? Francisco, ¿no? Dijo, bueno, que no vaya, ¿no?, que se quede, ¿no? Bueno, es muy fácil la discriminación, porque ¿para qué nos vamos a meter en despelote, ¿no? Mejor, con lo cual, bueno, es muy finita, ¿no?, lo que nos divide entre una cosa y la otra. Había una propaganda muy buena que eran dos tenistas que estaban palo y palo, ¿no?, se estaban matando, ahí, y decía, bueno, Pablo y Juan, ¿no?, uno de los dos es epiléptico, decía, ¿no? Pero, no sabemos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, después otra que había, qué sé yo, Tchaikovsky, todas las personalidades del mundo, Napoleón, todos los grandes que habían, Julio César, ¿no?, que habían sido epilépticos y que, bueno, habían sido grandes, no habían, ¿no?, padecido por esa enfermedad una vida triste, digamos, ¿no?, desconocida en la historia. Bueno, trataban de eso, ¿por qué, precisamente? Porque es muy fácil discriminar a alguien que eventualmente puede perder el conocimiento, ¿no? Entre las características de la epilepsia, la que nombramos fue la tónico-clónica, la convulsión, la pérdida de conocimiento, pero también hay otras mucho más sutiles que tienden a evolucionar a eso, a la epilepsia generalizada, al gran mal epiléptico, a la convulsión tónico-clónica, pero que son las ausencias, por ejemplo, ¿no? Las ausencias epilépticas tienen que ver con, de repente, estar desconectado, una especie de stand-by, donde no hay registro de lo que está sucediendo en un lapso de tiempo. ¿Qué le pasó? Bueno, no sé, pasó tanto tiempo y no sé qué me pasó, no tuve ningún registro. Y le puede haber pasado un colectivo por al lado, ¿no? No hubo ningún registro consciente de lo que pasó en ese momento. Hay tipos de epilepsia o de fenómenos epilépticos que tienen que ver con cierta repetitividad de la actividad que se estaba haciendo. Por ejemplo, estaba sellando, selló este papel, selló otro papel, y de repente siguió sellando sin papeles un lapso de tiempo. 3 minutos, claro. En ese tiempo no estuvo consciente, fue como una especie de ausencia, pero repitiendo esa situación automática, donde quedaron los sellos marcados en la mesa. Sí, bueno. Era horrible porque se quedaba con la tiza así en el pizarrón. Ah, bueno, a este, por ejemplo. Y la sacaban de la clase. Y seguía, exactamente. Bueno. ¿Cómo? Tiempos modernos de Chaplin. No, aquí. No, vamos a ver después de eso. Ausencias. Ausencia como fenómeno epiléptico, ¿no?
actividades repetitivas. Yo recuerdo en un maratón de hace unos cuantos años, de 7, 8 años, un recorrido terrible, un recorrido espantoso, ¿no? Ya el maratón son 42 kilómetros, es una paliza siempre, ¿no? Pero habían diagramado un recorrido un día muy duro, nos tocó, que uno veía la llegada, ahí, a donde está Demián, ¿no? Y la veías de lejos, de 2 kilómetros, y le venías apuntando la llegada, ¿no? Bueno, Francisco. Demián hay una película. Sí. Bueno, apuntábamos para ahí, ¿no? Estábamos llegando, y cuando llegamos ahí, en lugar de entrar al arco, había que hacer así y irse para allá dar una vuelta 1,5 kilómetros más. Terrible, era pero perverso el recorrido. Bueno, y adelante mío yo venía medio paliciado, y adelante mío venía un muchacho que le pasó como a todos, ¿no? Cuando llegabas ahí te derrumbaba eso, ¿no? Y el flaco venía corriendo y de repente yo lo vi que se empezó a torcer, ¡tac! Y cayó al piso, justo habían puesto la Cruz Roja. Ahí, y siguió corriendo en el piso, seguía horizontal. Sí, pero no giraba, ¿eh? No giraba. Lo pasamos por al lado ahí, bueno. Venía de la Cruz Roja. No se lo podía, no se podía creer. Difícil. Sí, no, pero ya ahí no era fuerza. Ahí estaba. Algo desconectó ahí. Ahí vio que faltaba el Yo creo que se dio parte de todo, ¿no? El estrés, el extenuamiento, la situación emocional era espantosa, y bueno, ¡tac! Quebró ahí, pero cayó en el piso, y digamos, se raspaba, seguía corriendo, como si... Nosotros, uno menos, dijimos, vamos. Llegó 401, no 402. Lo de la Cruz Roja, enseguida lo ayudaron. No, me acuerdo la cara de los auxiliadores que estaban justo puesto en la Cruz Roja y desconcertado de cómo lo agarraban, porque seguía, digamos, no era que paraba, ¿viste? Si lo levantaban, si qué hacían, ¿no? Me acuerdo. Sí. Y tratar de que no se lastime ahí, ¿no? Ahora, imagínense también si pasa algo de esto, ¿no? En un pedrero, ¿no? Una situación así. Ahí por anduvieron por Gigante. ¿Ustedes por dónde anduvieron? ¿Fueron a la Quebrada de Vargas, al Mogote? ¿Anduvieron por allá arriba? Al Refugio San Martín, ¿anduvieron? Bueno, por ahí como para tener una idea, ¿no? Un lugar donde si vos automáticamente seguís caminando, ¿no? Queda como... Bueno, hay situaciones así, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso bastante conocido de un albañil en Avenida Libertador, a la altura del Retiro. Malón de gente cruzando. ¿Vieron? Cuando se cambia el semáforo ahí salen todos del tren. Bueno, no se detuvo nunca, el acompañante estaba al lado, ¿no? ¿Qué te pasa, Juan? Se llevó puesto a todo lo que pasó, ¿no? Ni siquiera atinó a frenar, ¿no? Ni bajó la velocidad. Siguió con el acelerador apretado y frenó 2 cuadras después. ¿Sí, qué pasó? Es un desastre, y atropellamos a todo el mundo. Bueno, terrible, claro. Bueno, había otro caso bastante famoso también, creo que en el Camino del Buen Aire, era un remisero que siguió andando y las chicas que llevaban atrás de pasajeras se desesperaron porque vio que, bueno, saltaron, una chica murió, la otra no. Y hace unos años fue, ¿no? Este hombre, entre las cosas que alegó, es que, bueno, él era epiléptico y tomaba una medicación y lo que había hecho era, hacía poco tiempo, había cambiado la carbamazepina, que era el Tegretol, una que es la Coca-Cola, digamos, por la Tide, digamos, ¿no? La cambió por el genérico de la carbamazepina genérica y que aparentemente le hizo otro efecto que nunca le había pasado, por lo menos alegó algo así, ¿no? Lo cierto es que en las medicaciones, aún tomándolas como se debe, sin las contraindicaciones y todo, eventualmente no son una vacuna absoluta, ¿no? Aún estando medicados, a veces suceden crisis epilépticas igual, ¿no? Seguramente que hay que tocar algo en el tratamiento, ¿no? Pero no es una garantía absoluta de que la persona
no tenga una convulsión o algún tipo de fenómeno epileptiforme. ¿Cómo? No te arregla. No, claro, bueno. El tratamiento por prolongados, el organismo se acostumbra a la medicación, por eso hay que intentar. Y generalmente tienden a eso, ¿no? Todo lo que es crónico. Las combinaciones. Y sí, y además van surgiendo nuevas, ¿no? Hay nuevos, que cada vez mejor, o por lo menos los laboratorios deben ganar mucha plata generando estas cosas. Pero bueno, para tener una idea, ¿no? Sí es importantísimo que la persona tome la medicación, ¿no? Es muy importante, ¿no? Si la abandona, no la toma cuando debería, bueno, estamos aumentando el riesgo seguramente. Las condiciones que vamos a tener donde van a andar laburando ustedes, ¿son las ideales para que no ocurra? Y vamos a estar, ¿no? Colgado en un rapel por primera vez, imagínate, ¿no? Que ustedes saben que es hermoso y no pasa nada, pero... yo me llené de preguntas la primera vez que estuve ahí, ¿no? Diciendo, ¿cómo la mano esta me tiene, no? Digamos, no, mejor me agarro así, ¿no? Bueno, esas situaciones que son posibles, ¿no? El no dormir, ¿no? El caminar mucho. No estamos en el ideal de la situación, ¿no? Para evitarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Conocer cómo funciona. Bueno, ¿y qué les parece que sería una opción cuando vamos a enfrentar una excursión, por ejemplo, ¿no? Extremadamente superior a la capacidad física que tiene nuestro cliente, sabiendo que es epiléptico? Y yo si está en un grupo, por ahí llevar una guía particular para él, o un acompañante, cosa que... Seguirlo cerca. Primero, fijarse si trajo los medicamentos. Primero, ¿no? Toma la medicación, número 1, ¿no? ¿La trajo, la toma? Trámela. ¿Ahí está? Que vaya con acompañante que Tenemos lo conozca. de Por ejemplo, familiar o algo cercano. Bueno, eso, Mariano, sería bárbaro. Yo les digo lo que pasa en la realidad. Digo. No, pero digo, que no vaya con un grupo de desconocidos, que Ajá. tenés un grupo y te cae un epiléptico colgado que nadie Para conoce. tampoco es como te cae un... No, sí, sí, te cae así, ahora. Baja tipo rapel. Digo, que no se sumen al grupo desconocido. ¿Cómo? Si no te declara que es epiléptico, si no te das cuenta, Y si él no sabe que es epiléptico. si él no sabe, porque no. Y aparte es el único de todos sus amigos que va a hacer esto. Lo ideal, digamos, ¿cuál sería la ideal de las posibilidades estas, no? Alguien que te viene a preguntar, la más fácil de todas que tenemos que tener claro qué decir ahí, ¿no? Una persona, no, porque son todos medicamentos recetados, esto no es que lo compras en la farmacia, acá te tiene que haber un médico que te lo recete. Ya terminó. ¿Algo importante? Si termina, dejamos decir. Bien. Que tome la medicación. Tiene que tomar la medicación, no hay duda. Tenemos que saber qué medicación toma. ¿Puede poner en la ficha médica el nombre de la medicación y nosotros desconocer completamente de qué se trate? ¿No? Digamos, a veces, ¿toma algún medicamento? Sí. Bueno, qué sé yo, Artane, o no sé, Epamin, que es un antiepiléptico, ¿no? ¿Y qué es el Epamin? Para eso está ese machetito de ahí, ¿no? Metemos, ¿qué toma este muchacho? Bueno, vamos a conversar con él después, ¿no? Nos acercamos, ¿para qué tomas esto? ¿Qué te pasó? ¿No? Por ejemplo. Una persona, lo ideal sería alguien que es epiléptico, ¿no? Que lo sabe, que también tiene conciencia de cómo cuidarse, ¿no? Y ante la duda, en una excursión viene y les pregunta, che, la excursión de mañana, ¿te parece que vaya yo? A la cascada no me dio el cuero para ir, era poco, ya llegué con la lengua afuera, ¿no? Vamos a subir un cerro ahora, ¿no? Mucho más exigente. ¿Te parece que vaya? Por ejemplo, ¿no? Bueno, digo esto porque a veces pasa, ¿no? Muchas veces no hace falta en estas situaciones que alguien esté en riesgo, ¿no? De tener una convulsión. Con el solo hecho de no estar a la altura física, nos ayuda un montón que más o menos el grupo vaya todo parejo, ¿no? Porque siempre queda alguno el rengo, la que no puede, ¿no? Que estira el grupo como un chicle y nos vuelve loco, ¿no? Porque tenemos que ir a un paso chiquito, ¿no?
exaspera al grupo. Lo ideal sería que el grupo vaya compacto y al paso del último, en todo caso, ¿no? Pero que el último no sea alguien que no puede caminar, ¿no? Bueno, lo ideal entonces, ahí por ahí sería, y bueno, no, mejor quédate ese día, que hay riesgo realmente, ¿no? Porque te puede pasar algo en el orden de lo físico que te puede dañar. Y el peor damnificado siempre es la persona, el que se lastima ahí. Si bien el guía va a tener un montón de responsabilidad civil, juicio, lo como quiera, ¿no? Que te puede pasar. El que se lastima es el que va a lamentar, seguro, ¿no? Con lo cual evitar una situación así es importante. Antes de eso, ¿cómo la reconocemos si no nos lo dice? Un medicamento, un Fictur bien armado ahí, ¿no? De Vademecum, nos ayuda, nos achica el margen. ¿Por qué tomas esto? ¿Para qué? ¿Qué tuviste? Porque por ahí no te dijeron que sos epiléptico, pero tuviste un accidente en moto y a partir de eso tenés convulsiones, ¿no? ¿Te pasó seguido? ¿Cómo estás? ¿Estás entrenando? ¿Te dijo el médico? ¿Sabía el médico dónde venías? ¿No? Situaciones reales que nos pasan, ¿no? Que les va a pasar seguramente, porque estamos hablando de una prevalencia muy alta, entre el 0,5 y el 2% de la población padece epilepsia. Es muy alta. No hay nada en el orden de lo físico, no hay ningún rasgo que lo disimule o que no, es cualquiera realmente, no hay nada que marque una diferencia, con lo cual, bueno, muy posible. ¿Vamos a incentivar que tome alcohol? ¿Vamos a incentivar que no vaya a dormir? No, vamos a tratar que no. En el año 2000 y pico fue dividimos un grupo de 50 en 2 travesías. Una estaba Carlito y otra estaba Pedro. Yo estaba con Pedro dando una vuelta de Guaún a Quilaquina. Toda la vuelta al Lácar sería, una vuelta preciosa. Y Carlitos estaba en el Cerro Malo enfrente. Nos tocó una noche de lluvia terrible, de esas como frío, lluvia, de esas del sur. ¿Tuvieron alguna vez de castigo, de palo y palo? Durmiendo afuera, justo estábamos nosotros de un lado, y Carlito estaba haciendo noche con el grupo en la precumbre del cerro. Si nosotros estábamos muy paliciados a la orilla del lago, ahí arriba sería, ¿no?, un huracán, era lo que estaban viviendo, con un grupo, ¿no? ¿Qué le pasó? Llegó el grupo cargado a la precumbre, iban a hacer noche ahí. Fogón, frío, empezó a llover, juntaban leña, empiezan a tomar mate. ¿No mate vos? ¿Mate vos? ¿Mate vos? Llega uno el mate, y cuando llega el mate, dale, che, con el mate. Se va para atrás y se tira el mate, que está a 70 grados, en la cara, así. Estaba sentado en el tronco, ¿vieron, así, que se queda así. Y que ni hay, dijo, con el mate. ¿Qué le pasó a este? Bueno, un rato así duro, tieso, con el mate así, no le podían sacar ni el mate del dedo, ¿no? Salió. ¿Qué te pasó? Le mojaban. No, nada, no, estoy bien. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué era? Dice, bueno, no, yo en realidad no lo puse en la ficha médica, pero sí, yo tomo una medicación, yo tengo estas cosas, me pasan cada tanto. ¿Qué era? Una epilepsia. Y como estaba bien, acá no la tomé estos días. Además. Sí, me sentía bien. No tomé la medicación estos días. Es un clima, digamos, de grupo, de lindo, ¿no? No tomé. ¿Me la trajiste? Sí, la tengo en la mochila. Bueno, a ver, tómese mano. Entre que la estaban buscando, al ratito nomás, otra vez. Otra vez, quedó duro así. Bueno. Al otro día venía la cumbre, ¿no? Fuego, hicieron un incendio ahí, había en esa época, podíamos prender fuego. Bueno. ¿Vamos a la cumbre con él? No, quédate ahí tranquilito, la bajada, le sacaron la mochila, ¿no? Lo bajó livianito, fue. No, además que habiendo tenido dos al rato, ¿no? A dormir. Había sido extenuante físicamente, durísimo la paliza, ¿no? Yo creo que eso habría ayudado, ¿no? Seguramente, pero no había cómo advertirlo previamente.
Al año siguiente, le pasa, va a cambiar de destino, ¿no? Ya estaba, ¿no?, en la lista de los posibles, ¿no? Uy, este no es el malo. Sí, bueno, iba con Body, otro muchacho que ahora no está en la escuela. Iban a hacer el Petizo, otro cerro. Durante la excursión, tomando la medicación, con todos los deberes bien, había tenido 2 desmayos, digamos, ¿no? Que no habían sido una convulsión, pero fueron desmayos, algo por ahí más a lo atónico, ¿no? Tuvo 2 desmayos leves, un ratito, pero todos se asustaron, ¿no? Bueno, sin conciencia. Y cuando se cayó, se desmayó por... Claro, no, pero no llegó a golpearse porque fue sentado. Las 2 veces que le pasó, estando en el micro, entre una excursión y otra, que subían al micro, se desmayó, y otra vez una en un micro y otra en la cabaña, adentro. Bueno, íbamos al cerro. Quería ir al cerro. ¿Va al cerro? Y no, le dijeron, no, mirá, vos te pasó esto, ¿te acordás? Lo lamentamos, pero no podemos porque es peligroso, ¿ya viste? Bueno, ¿entendió? Y sí, entendió. Ese día hizo picnic ahí en el lago. Esto se va a adaptar a cada situación que a ustedes les pase. No es más que eso. Son recetas caseras, la mayoría producto de la experiencia. Otra, un poco de lo que vamos aprendiendo científicamente y que va avanzando, ¿no?, continuamente. No podemos desconocerlo. No podemos hacer todo, pero desconocer todo tampoco. Profe, la única posibilidad de una persona que tenga epilepsia es que estuviese bien entrenada, que el cuero por ahí con capacidad. Depende del tipo de epilepsia. Y depende. Nosotros hemos llevado, yo subí con un muchacho que estaba medicado con la epilepsia, que era deportista, que estaba absolutamente consciente de todas, que hacía los deberes perfectos, y tenía un entrenamiento muy bueno, y fue con él, digamos. Fui confiado, nunca tuvo un síntoma, nada. Podría haber tenido y podría, pero bueno, confié, digamos. Seguramente de haber llevado un montón que nunca me enteré que eran, nunca me lo dijeron y no les pasó nada, ¿no? Seguramente debe haber pasado eso. Pero bueno, en la medida que podamos hacer algo, saberlo, o maximizar con esto de la ficha médica, ¿no? Bueno, achicar las condiciones de incertidumbre, aprovechenla. Yo soy un poquito legal. Si el tipo miente en la ficha médica o omite. Y yo soy psicólogo. Pregúntenle ya le digo, cuando tengan derecho de guía, ¿no? Pero dentro de lo que vos sabés. Dentro de lo que yo sé, no hay nada más doloroso que ser guía y que le pase algo a alguien que esté responsable ahí, más allá de lo legal. Digamos, en mi opinión, lo emocional es mucho más dañino y mucho más doloroso. No, me imagino que sí. Sí, En caso de que tenga una convulsión sí, tónica, sí, como este chico, sí. ¿hay algo que puedas hacer? Nada más que, bueno, le sacaron el mate para que no se siga quemando y lo taparon ahí y le pusieron una camperita y nada más. Se fue cuando se sentó, se sentó en el tronco y se fue para atrás. No fue parado, ¿no?, que cayó. Una excelente gráfica. Pero ¿ustedes creen que no lo van a tener? Olvídense, ustedes la que se metieron. No es gente común la que va a hacer eso que a usted le gusta, ¿eh? Piensen que hay que arriesgarse, hay que, ¿no?, subirse ahí al filo, el peligro tiene que estar cerca. No es alguien que la ve por la tele. El cliente de Turismo Aventura quiere arriesgar. Si no, es una pavada lo que hace, no es atractivo. Así que ya piensen que llevan esa gente, ¿no? Y bueno, nos gusta eso, bueno, sí, pero les va a pasar, no tengo dudas que les va a pasar, ¿eh? Y cuando vean el examen, esto puede pasar en un viaje, puede pasar y más. Todo lo que hay ahí es de viajes, lo que les va a tocar guiar y resolver. Esta clase de hoy, por ejemplo, apunta a eso, a cómo resolver una situación como esta que describimos. ¿La puede resolver cualquiera por fuera que la clase? No tengo duda. Bueno, pero el que pasó por acá por lo menos va a tener una idea más. Apuntamos nada más que a eso, no son otras cosas que recetas caseras. Un paso menos que pensar. Sí, creo que sí. Que ahorran un montón, que ahorran un montón de problemas a veces. Bueno. Y si vos sabés que hay alguien que quiere ir y que durante el primer trago no le pasa ningún episodio, vos podés llevar, por ejemplo, una persona más y bueno. Sí.
todo debe ser ideal. Yo me acuerdo una vez, bueno, le ponemos casco y lo ponemos... hay un montón de situaciones. Por lo general, Teresita, en la experiencia que tuve yo, los recursos son muy escasos siempre. No sobran los guías. Y sobran los problemas, porque no se olviden que va a estar esta, que tenía epilepsia, que preguntaba si podía ir y encima no tenía estado físico, y además está el que se olvidó la mochila dentro del micro, que quedó, está en Villa Langostura, y hay que ir a buscar porque ahí tiene los pasaportes, ¿no? Y después que la comida que estaba, no llegó como estaba pensada, el arroz con atún, falta el atún. Eso, el epiléptico es un cachito así de todo lo que tiene que resolver. ¿Me explico? Claro, esas cosas que pasan, hay arroz con atún y nos olvidamos el atún. ¿Y qué comemos ahora? La idea es achicar los problemas, ¿no? Bueno, clase próxima. Lean, esto hay, en el apunte hay bastante, epilepsia hay un montón, hay mucho. Hay alguna, no está demasiado actualizado, tiene unos años, pero no cambió tanto. La clase que viene vamos a empezar con neurosis, o sea que vamos a saltear psicosis, que es la unidad 4, para ir a lo más común, digamos, ¿no? Es algo que no les puede faltar hablar de eso. O sea que vamos a ver neurosis histérica, fobias fundamentalmente, ¿no? Neurosis obsesiva, algo también. Y lo que nos quede vamos a ver psicosis y algo más, aunque sea para mencionarlo, porque nos quedó muy chiquito el programa. No, vamos a tener otra más. Otra más, tenemos dos, pero... O sea que principalmente va a ser oligofrenia, demencia, epilepsia y neurosis. Y neurosis fundamentalmente, sí. Y lo que nos quede para lo otro, aunque sea mencionarlo... Sí, y esto también, y epilepsia, todo esto. ¿Está bien? Bueno. Es importante, digamos. Como estructura de personalidad podríamos decir que es la que más abarca. Y lo que más cerca está de eso, podemos decir, ¿no? Porque estamos muchos ahí, ¿no? Sí, hay algunos tips de qué hacer o no cuando hay algún psicótico, pero bueno, nada más que eso, no nos va a dar el tiempo más. ¿Está bien? Bueno, nos vemos la que viene, esperemos que no haya paro de nada. Y está subida a la cosa virtual, la anterior, vamos a subir esta también. Está dentro. Es de otra nomenclatura, pero está dentro. Acá no. Ese. Los espero a todos en el aula ya. ¿Ninguno más de estos? ¿Solo Teresita? Traelo impreso, porque no sé si lo tengo. ¿Tu apellido cuál es? No sé si lo tengo. Parece que lo tengo. Cruz, me parece que lo tengo. ¿Me suena quién es Cruz? ¿Dónde está? Maxi. No me llegó tu trabajo, ¿no? Mándamelo impreso. Porque mandaste un mail hablando con alguien, pero no me llegó el trabajo. Está solo el... Está el mail y nada más. No está el... Pata fresca. Yo pensé que iba a ser corto, pero... Pensé que iba a ser corto. No, está bien. No, tampoco era más que eso. Pero más o menos traté de enfocar un poco de todo. Perfecto. Ya lo largué. No, que queríamos hablar como Mirta particularmente, pero no, te vi muy concentrado y dije, bueno, no vamos a molestar. ¿Quién es Mirta? ¿Una alumna? No, yo pensé que venían a hablar algo. La abuela. No era para sacarte o decirte una alumna.